Diario de Joan Gallardo, 8 de julio de 2024. Querido diario, hace poco escribí en Instagram una reflexión, un pensamiento, una pequeña cita que decía lo siguiente. Uno no crece hasta que aprende a decir que no. Y creo en esto al 100%. O sea, yo creo que la madurez final no llega hasta que uno asume verdaderamente la porción de libertad que posee, ¿no? Hasta que uno no se hace cargo de su libertad, hasta que uno no usa esa libertad y se deja de historias y de condicionantes a su alrededor y de complejos y de presiones y todo esto. O sea, hasta que uno no da un puñetazo en la mesa y dice, sé que todo el mundo espera que diga que sí, sé que ahora si digo que no me van a criticar, pero oye, soy un ser libre y yo quiero decir que no. Sé que me va a traer problemas, sé que mucha gente no lo va a entender, sé que me van a criticar, sé que me van a atacar, sé que me van a presionar más, pero mi opción es decir no. Así que en uso de mi libertad digo que no y en consecuencia de mi libertad acepto las repercusiones que tenga dar, soltar este no. Creo que hasta que no llega ese momento no nos hacemos mayores. Hasta que no llega ese momento no nos convertimos en auténticos adultos maduros, completamente independientes y libres de precisamente esa libertad. Sé que es difícil, sé que es muy difícil. Yo la verdad es que también pasé por ese momento, ¿no? Donde no quieres decepcionar a la gente, ¿no? Donde no quieres ser una nota discordante, donde básicamente te dedicas a decir y hacer lo que crees que va a provocar menos ruido a tu alrededor, aunque eso pueda conllevar el hecho de traicionarte a ti mismo, ¿no? El hecho de negarte lo que quieres hacer de corazón, lo que crees que es justo hacer. Pero yo simplemente el único mérito que tuve fue dar el paso, o sea, dar ese salto y decir, bueno, realmente no sé si lo que va a pasar va a ser tan malo como me pienso, pero quiero decir que no esta vez y lo voy a decir. Y ya está, porque no quiero actuar de una forma distinta. Para mí es un no, sé que todo el mundo quiere que diga que sí, pero yo voy a decir que no. Y lo hice. Y sí, me gustaría deciros, no, al final no pasó nada, simplemente dije que no a eso, hice lo que yo quería hacer finalmente, lo que creía que tenía que hacer, y no hubo resistencia, ni presión, ni malas caras, ni nada, al contrario. Coño. O sea, pasó todo lo contrario. Hubo mucha presión, hubo muchos gestos torcidos, ¿no? Hubo mucha resistencia a mi alrededor, pero simplemente fue cuestión de ofrecer más resistencia para defender mi libertad y mi posición que la presión que estaba haciendo mi entorno para desmontarla, ¿no? Y finalmente la resistencia externa dejó de ejercerse, porque la gente no es tonta, ¿eh? La gente no está dispuesta a hacer absolutamente nada si no es por sacar algo a cambio superior a lo que están exponiendo. Y todos los humanos funcionamos igual. O sea, en este caso concreto, vuelvo a él, mi entorno me forzaba, ¿no? Y me presionaba para que finalmente me echase para atrás en aquello que yo quería hacer. Pero yo me mantuve firme. Entonces hubo un momento, pasados los días y las semanas, en las que esa presión que yo recibía, claro, era infructífera. No les estaba dando nada, no estaban sacando nada de esa presión y de esa resistencia. Entonces, cuando entendieron que no me iba a bajar de la moto, poco a poco empezaron a soltar hasta que finalmente soltaron del todo. No, no. Si es que no, es que no. Y hay un momento en el que la otra parte dice, me parece que no vamos a sacar nada con el cabezón este. Y entonces dejan. Y esa es la primera victoria que uno saca. Por uno mismo, ya no para imponerse a los demás ni nada así, sino para defender la propia libertad, para defender los actos y las decisiones que uno cree que tiene que tomar. Y esto es algo que afecta a la enorme mayoría de la población, ¿no? Y también es uno de los lamentos más habituales
justo antes de morir o en la vejez, ¿no? La gente se lamenta de un par de cosas que además todos sabemos, ¿no? La gente se lamenta de haber trabajado demasiado, por ejemplo. La gente se lamenta de las cosas más que de lo que hicieron, de lo que no se atrevieron a hacer. Pero sobre todo la gente se lamenta mucho en esa edad tardía o en esa época previa a la idea ya certera de la muerte, de no haber vivido más la vida como ellos hubiesen querido. Haber vivido más para los demás, más haciendo lo que los demás esperaban que hiciésemos que lo que ellos querían hacer finalmente. Y eso es una puñetera tragedia. O sea, eso es básicamente la novela de Tolstoy de la muerte de Iván Ilich, que creo que es una novela que todo el mundo debería leer alguna vez en la vida, ¿eh? Caray. No hace falta llegar a viejo y estar a las puertas del cielo para empezar ya a vivir la vida que queremos vivir. Y en gran parte, la vida que queremos vivir finalmente se tiene que proteger de los demás. Y por supuesto de nosotros mismos con la excusa de los demás, ¿no? Porque al final la responsabilidad es 100% nuestra. Al final decidimos libremente, subyugados, condicionados, presionados, no digo que no, pero finalmente hacemos una elección libre. Y esos síes que damos, que en el fondo son noes, los damos en esa forma porque así elegimos al final hacerlo. Y al final no habrá nadie a quien darle la culpa de eso. Al final sabremos que estaba en nuestra mano. Lo tendremos que admitir. Y no nos podremos engañar. Es mucho mejor no llegar a viejo, no llegar a la etapa final de nuestra vida con eso en nuestro bebé, ¿eh? Yo no creo que sea un plato de buen gusto llegar ahí al final de nuestra vida y decir aquello de, joder, estaba en mi mano. Estaba en mi mano, podría haberlo hecho de una forma distinta, podría haber defendido más lo que quería hacer de lo que no quería hacer. Podría haber puesto pie en pared, joder, y allí y haber defendido mi vida, haber defendido mi libertad o haberla usado mejor en cualquier caso. Si uno no aprende a decir que no, creo que lo tiene muy difícil para tener la sensación de estar viviendo bien la vida. Y para aprender a decir que no, solo hay que ser dos cosas, o intentar empezar a serlo. Solo hay que ser, uno, valiente para soltar ese no, y en segundo lugar hay que ser fuerte para mantenerlo, para aguantar la presión, resistir y no cambiarlo, salvo que finalmente descubramos que sí, que queremos decir que sí, pero no por la presión externa, sino porque así nosotros queremos que sea. Nada más, nos vemos mañana, seguro. Paz.